Donald Trump vuelve a lanzar ataque contra el gobierno de México, ahora señala a Pemex de un entramado de corrupción y todo esto para debilitar electoralmente a la 4T. Vamos a revisar la noticia y vamos allá. Pues así es, ciudadanos, de nueva cuenta, el gobierno de Trump quiere seguir presionando a la presidenta, pero ahora con investigaciones que supuestamente estarían manchando a petróleos mexicanos con el crimen organizado. Pues vamos a revisar esta información porque ya el gobierno gringo inclusive ya va detrás del senador Adán Augusto y por perfiles fuertes de la 4T. Pues hoy mismo se ha revelado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos levantó una acusación formal contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga. Pero, ¿quiénes son estos personajes? Pues resulta que estos dos pseudoempresarios mexicanos residentes en Texas fueron señalados de pagar sobornos a funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción para obtener y retener contratos multimillonarios. A estos señores se les acusa de haber sobornado a estos funcionarios mexicanos con el fin de manipular el proceso de licitación para asegurarse contratos lucrativos de millones de dólares y otras ventajas administrativas. Pues gracias a estos sobornos, añade el comunicado, las empresas asociadas con Alexandro Rovirosa lograron obtener contratos con Pemex y con Pemex Exploración por un valor de al menos de 2.5 millones de dólares. Además, según los documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de los cárteles mexicanos, o al menos eso es lo que alega el gobierno de Estados Unidos, ciudadanos. Porque ya saben que hoy en día todo tiene nexos con el narco para el gobierno de Trump. Además, se detalla que estos señores recibieron estos sobornos negociados por WhatsApp, en los que se incluyeron bolsos Louis Vuitton, relojes Hublot de hasta $12,000, transferencias por cientos de miles de dólares y favores personales. Inclusive, uno de los sobornos se entregó cerca de la torre de Pemex en la Ciudad de México, alrededor de 500,000 pesos en efectivo, ciudadanos. Sin embargo, esta investigación también ha sido retomada por el FBI porque según los gringos todo esto dimana de un grupo del narco. Por supuesto, después de esta investigación se ha confirmado la detención de Alexandro Rovirosa, que fue detenido este mismo lunes y que ya fue procesado, mientras que su socio Mario Alberto Ávila actualmente se encuentra en estado de fugitivo. Además, la casa de este último en Campeche ha sido cateada por la fiscalía, lo cual deja entrever, ciudadanos, que sí existen investigaciones formales, al menos aquí en nuestro país. Sin embargo, los medios chayoteros nos van a hacer creer que este problema es para catalogar a Pemex como una empresa corrupta en su totalidad. Hablamos de algunos funcionarios que se han enquistado en esta empresa desde tiempos de Calderón y de Peña Nieto. Pues vamos a escuchar rápidamente a la presidenta Sheinbaum confirmando que estos señores ya están siendo investigados y que su red de corrupción va a ser derribada sin que el gobierno gringo se meta en absoluto. Tanto pedir la información, porque es un caso en Estados Unidos, tanto pedir la información a Estados Unidos como pedir la información a Pemex, ¿no? En caso de que ellos acusan de dos empresarios que supuestamente sobornaron a alguien dentro de Pemex para poder conseguir contratos. Estas dos personas, dos empresarios, tienen residencia en los Estados Unidos. Uno de ellos está detenido y el otro está prófugo. Vale la pena hablar de el empresario prófugo porque fue delegado, es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN. Trabajó en Pemex, fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos. De todas maneras, nosotros vamos a pedirle la información a Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 19-21. Entonces, pues evidentemente tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato relacionado con estas personas, ¿no? Hasta el momento no tenemos la información. Sí, ¿cómo no? Se llama
Mario Alberto Ávila Lizárraga. Primero hay que averiguar los contratos, si hubo contratos con estas personas y cuál es supuestamente la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción. Primero, antes que nada, ¿verdad? Porque hay que revisar si realmente hubo estos contratos. Y después de ahí, pues ya tanto a la función pública como a Anticorrupción, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y a la Fiscalía, pues le pediríamos que pudiera investigar en caso de que hubiera habido estos contratos. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos cómo es que la presidenta de alguna manera agradece la colaboración de los gringos, pero les deja bien claro que ellos no van a venir a dictar todo lo que se tenga que hacer en México. Por supuesto, la presidenta también instruyó a la Secretaría Anticorrupción y a la Fiscalía General a intervenir en el caso de hallarse nexos con estos contratos. Sin embargo, ciudadanos, también lo que se está mencionando es que estos funcionarios habrían estado ligados directamente al Partido de Acción Nacional, el PAN, y que habrían ingresado a Pemex en periodos de Vicente Fox y Felipe Calderón respectivamente. Pues esta gente claramente está sindicalizada y protegida por el mismo sindicato carroñero del ese entonces líder sindical Romero Deschamps, quien en su momento era el padrino y daba todas estas bendiciones para que sus funcionarios de más bajo nivel hicieran estas triquiñuelas sin ningún tipo de auditoría. Pues uno de los pseudoempresarios, el prófugo Mario Alberto Ávila, fue ex candidato a gobernatura por el estado de Campeche por parte del PAN. Además, está ligado a Felipe Calderón y a Juan Camilo Muriño por su cercanía al Partido de Acción Nacional. Esto claramente está manchando de nueva cuenta a este partido podrido. Por supuesto, los panistas van a decir que no sabían nada y que simplemente este señor no era parte de su partido cuando claramente hasta lo postularon para gobernador. Pero lo que no mencionan los gringos ni los medios chayoteros aquí en México es que los cárteles que están financiados por empresarios gringos son los que roban al erario mexicano más de 20,000 millones de pesos en hidrocarburos huachicoleados. Pues no hablan de la corrupción de los agentes fronterizos y cómo es que dejan pasar buques enteros de huachicol fiscal hacia sus refinerías en Texas y en otros estados de la Unión Americana, donde finalmente blanquean este producto y lo venden como propio. No mencionan nada de la familia Jensen en Texas, que con su empresa Arroyo Terminals ha transportado miles y millones de litros de huachicol de México a Estados Unidos y han financiado al cártel Jalisco Nueva Generación con todos estos recursos ilícitos. No van a hablar absolutamente nada porque no les conviene la narrativa. Lo único que están tratando es de desestabilizar al gobierno de la presidenta Sheinbaum y a nuestra paraestatal, que actualmente ya está en un proceso de reestructuración financiera y operativa. Pues recordamos que hace un par de semanas se anunció que Pemex reestructurará su deuda en los mercados bursátiles privados para refinanciar su deuda finalmente para poder salir adelante. También la presidenta Sheinbaum ha revelado este plan para la reestructuración operativa de Petróleos Mexicanos, es decir, sacar a estos trabajadores entre comillas que no son de confianza, que son corruptos, que no pasaron los controles de seguridad y que simplemente son aviadores que dobletean funciones y que Pemex puede ahorrarse mucho dinero acá. Y justo por eso es que los gringos están verdaderamente ardidos, porque están viendo que Pemex está tratando de salir del letargo en el que dejaron todos estos gobiernos neoliberales, pues inclusive ya comenzaron a surgir más rumores de estas señalizaciones que son justamente para atacar perfiles de la 4T, como es el senador Adán Augusto López. Pues recordamos que hace apenas estas semanas lo han querido ligar con el llamado cártel de la Barredora en el sureste mexicano y con la investigación hacia su exsecretario de seguridad Hernán Bermúdez. Pues hasta ahora no ha habido nada que le pueda dar un nexo a Adán Augusto con estos cárteles y con esta red de corrupción, pues sabemos que el objetivo del gobierno gringo es de manchar a cuantos perfiles pueda de la 4T para debilitar al movimiento electoralmente y fortalecer a su vez al movimiento
movimiento de ultraderecha aquí en México. Y estos rumores, claro que han sido avivados justamente por los gatilleros del régimen, ciudadanos, como lo es el pelado de Riva Palacio, el cual en su columna del pasado lunes en El Universal aseguró que el senador Adán Augusto se convirtió en el nuevo objetivo del gobierno de Trump luego de estas investigaciones a los funcionarios de Pemex que lo relacionarían con el cártel de la Barredora. Pues nada de esto está conectado, ciudadanos, pero aún así estos chayoteros se esfuerzan demasiado para intentar sacar agua de las piedras. Además, este chayotero dice que la presidenta ya ha sido informada supuestamente por el gobierno de Trump. Sin embargo, hasta ahora no se ha detallado dónde figura Adán Augusto en toda esta investigación. De nuevo, acusaciones sin fundamento y sin pruebas ni documentación, ciudadanos. Otra acusación más como la que hicieron con la supuesta lista negra de Marco Rubio y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pues la realidad es que no hay investigaciones formales contra Adán Augusto en Estados Unidos y aquí en México no se ha comprobado su culpabilidad, pero la realidad es que hay grupos de interés en México y Estados Unidos para golpear a perfiles fuertes de la 4T para debilitar al movimiento en caras a las próximas elecciones. Pues eso es lo que hacen los gringos, alimentar narrativas y vendernos películas baratas de Hollywood del bueno y del malo, donde los buenos siempre son los gringos y los malos son los demás. Sin embargo, ciudadanos, ya veremos al paso de los días cómo es que estas investigaciones se van cerrando con una pinza que al final del día van a ir señalando a los mismos de siempre, que son los panistas y los priistas que por años estuvieron repartiendo puestos de poder tanto en Pemex como en el gobierno. Pero ya veremos cómo es que toda esta hipocresía de los gringos se va revelando, porque sí, ciudadanos, por años callaron y no les interesó nada de lo que pasaba en Pemex. Ahora, qué coincidencia que ya están empezando a investigar nuestras paraestatales, inclusive mejor que nosotros. La realidad es que no son mejores sus investigaciones, simplemente están rascando y tratando de sacar agua de las piedras para tratar de forzar una investigación en contra de estos funcionarios de la Cuarta Transformación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este entramado de corrupción de petróleos mexicanos? ¿Ustedes creen que los gringos estén detrás de todo este entramado? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!